para analizar la masacre ocurrida en Denver y tratar también de ver el perfil de este joven que mató a 12 personas en un cine. Estamos con el doctor en Psicología Social de la Universidad Autónoma, Víctor Cabrera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se puede entender o analizar lo que sucedió en Denver con esta persona que aparentemente era normal, estudiante de medicina, solamente con antecedentes de infracción a la ley del tránsito, y que finalmente protagoniza una tragedia de estas características? Bueno, ciertamente de tarde en tarde estamos escuchando las noticias de que en países como Estados Unidos u otros países desarrollados surgen situaciones como esta que la verdad van más allá de la lógica de la cual uno está acostumbrado a vivir en nuestros propios países. El caso es bien complejo porque se pueden incorporar dos variables posibles. Por un lado, estamos en presencia de un sujeto altamente inteligente, con una tremenda capacidad de planificación. Prueba está que en su casa tiene un arsenal y él tiene toda una mecánica y una planificación para actuar que denota frialdad, mucho cálculo, goce en la muerte y una ausencia de culpa. Si lo planteamos desde ese punto de vista, considerando esas variables, lo más probable es que estemos en presencia de un sociópata o un psicópata. Precisamente por el acto de planificación, por la inteligencia, por la frialdad y la ausencia de culpa, que sería uno de los indicadores más centrales de la psicopatía. No hay arrepentimiento cuando lo... En absoluto. Claro. Ahora también hay otra variable y otra hipótesis diagnóstica, por eso que el caso es complejo, en el sentido de que él va construyendo, aparentemente en el tiempo, una idea delirante. Y esta idea delirante se va transformando en un trastorno finalmente, donde él va asumiendo un rol, una posición y una forma de actuar determinada por un personaje que se transforma como en el antihéroe, el antítesis y el que viene a representar la condición anárquica, ¿no es cierto?, la condición de estar contra lo establecido, ¿no? Entonces finalmente se transforma en el personaje y unido a la posibilidad que tiene Estados Unidos de comprar armas, las armas finalmente y el arsenal que tiene termina por completar el traje o la vestimenta que lo constituye 100% en aquel personaje que está en contra de la legalidad. En este caso, el Guasón. Algunos fanáticos están encajando algunas similitudes entre este tiroteo y el cómics. Otros analizan básicamente la sociedad y también lo que decía usted, la facilidad con que las personas en Estados Unidos pueden comprar armas. ¿A dónde hay que poner el acento? Mira, desde mi punto de vista, lo central o una de las variables importantes a considerar son el hecho de que en estas sociedades altamente tecnologizadas, tremendamente desarrolladas, también hay mucha soledad. Ahora, este señor es un señor inteligente, es una persona que está cumpliendo, desarrollando una carrera importante y por tanto parece ser que en el ámbito académico, en el ámbito laboral, él no tiene ningún problema, ¿no? Sin embargo, parece ser que estas personas van teniendo un vacío, una ausencia importante de identidad, de protagonismo de una sociedad. O bien la sociedad los excluye, o ellos se autoexcluyen porque no se sienten competentes o no se sienten cómodos o integrados realmente en esa sociedad y van entonces teniendo problemas en las relaciones interpersonales, van teniendo conductas expresadas en soledad, en un comportamiento más ermitaño y en eso van incubando la fantasía de ser un personaje que puede estar unido a al gusto o la preferencia por ese cómic. De hecho, ¿no? gente, testigos dicen que cuando ingresó a la sala de cine, ingresó gritando: "Yo soy el Guasón". Claro. Entonces, él es. Claro. Entonces ahí se da un asunto que se tiene una denominación. Es actuar como si. Actuar como si es actuar absolutamente convencido de que se es el personaje, ¿no? Entonces, claro, la identidad, siguiendo con la lógica que te estaba recién señalando, la identidad queda vestida, protagonizada por este personaje. Finalmente, él va construyendo o va poniendo en ese personaje el ideal de sí mismo, el ideal del yo. O sea, el deseo más profundo de alguien que no se es. Y el alguien que no se es está puesto allí, en el personaje que tiene grandiosidad, que tiene protagonismo, que tiene poder. Este tipo de casos se da más en sociedades más tecnologizadas, más desarrolladas, que de alguna manera excluyen a este tipo de personas con estos trastornos. Bueno, en esta oportunidad, tal vez la gravedad
puede darse más en este tipo de sociedades porque hay mucho más elementos, mucho más distractores, mucho más elementos de fantasía que están alrededor de un sujeto. Fíjate que antiguamente, cuando uno veía un programa, se decía en las palabras abajo, decía para personas con criterio formado. ¿Te fijas? Y hoy día tenemos una televisión abierta y una difusión de comunicaciones e imágenes donde la verdad que no toma en cuenta si la persona tiene o no criterio formado. Ahora, por supuesto que eso no tendría por qué inhibir la posibilidad de la comunicación. Sin embargo, en una sociedad tan heterogénea como la norteamericana, ciertamente pueden haber personas que no tienen, insisto en lo anterior, una identidad consolidada, pese a que tienen un muy buen comportamiento laboral o intelectual. Pero su déficit en su identidad le van permitiendo, gracias a las imágenes, ir construyendo una ideal, una fantasía donde él finalmente es y goza ese ser, ese personaje. Finalmente se suspendieron varias actividades con respecto a la película, también sacaron las escenas más violentas. ¿Sirve de algo? Sirve de alguna manera, pero eso no limita este riesgo de imitación. Fíjate, y me voy a apartar un poquito del tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los fans? Uno puede ser un fans de un artista o puede ser fans de Batman o qué sé yo, no sé, o cualquier otra historieta y tener admiración, vivir el personaje e incluso comentarlo y gozarlo cuando uno lo ve. Pero en ese acto no deja de ser uno mismo. O sea, uno está separado de lo que ve. Esa es la identidad. Pero sin embargo, en el caso del fans o del gusto por cualquier otro tipo de actividad, historieta, artista, uno empieza a ver en ese artista o en ese personaje de la saga una condición personal que me da finalmente una identidad, un nombre, una denominación, un rol social claro y definitorio. Ahí estamos en problemas. Ahora, este joven, claro, tiene 24 años, pero ¿qué podría pasar en un niño? Esta película que tiene altos niveles de violencia, por lo menos ha sido catalogado para mayores de 7 años en nuestro país y en otras partes del mundo también. ¿Qué pasa en un niño? Eso bueno, ahí estamos en problemas. Porque ahí no hay una disociación, me imagino, ¿no? Claro, porque mira, hay estudios en la psicología social que van revelando claramente, con investigaciones controladas, que establece que contrariamente a lo que uno piensa, por ejemplo, si alguien va al estadio, en el estadio hay toda una efervescencia, hay todo un entusiasmo y también hay mucha indignación, mucha frustración, se da una constelación de emociones. El tipo cuando va al estadio, hombre o mujer, grita, insulta, y uno puede pensar que ese acto es casi nosotros llamamos catártico, o sea, uno ahí explota toda la rabia, toda la indignación y sale del estadio, pero se desahoga. La verdad, sale pero muy bien, sale pero desahogado, como tú dices, sale como un pan de Dios. Pero lo que vemos contrariamente es que la gente destruye y la gente se pone más violenta. Lo mismo, análogo al anterior. Si uno ve películas de violencia y no entiende que esa es una película y el otro soy yo, muy distinto, entonces resulta que la violencia pasa a constituir o pasa a estimular mi propia violencia, mi propia indignación. Entonces finalmente las películas violentas y todo este tipo de sagas de violencia van incentivando, motivando al niño, en este caso, ¿verdad?, que del que estamos hablando, en un modelo que lo hace ser también violento. Si, por ejemplo, disculpa que un poco ampliando el tema, en lo que es la psicología infantil, si los padres, y bueno, todos los que somos padres nos vemos enfrentados a esa disyuntiva, estamos en presencia de controlar la mala conducta, entre comillas mala conducta, lo hacemos con los argumentos que tenemos de primera fuente, que es el gritar, ¿no es cierto?, el amenazar, etcétera, y que nos da resultados. Efectivamente logramos el objetivo y el niño se calma, pero finalmente en el colegio o en su ambiente social repite el molde que ha aprendido de nosotros. Hace lo mismo. ¿Sí? Ya, pues muy amable, agradecemos entonces las palabras de Víctor Cabrera, doctor en Psicología Social de la Universidad Autónoma, que ha analizado, por supuesto, este importante tema. Obviamente, bueno, lamentablemente, durante este último tiempo hemos estado acostumbrándonos también a noticias de Estados Unidos con estos niveles de violencia que son bastante importantes. Lamentablemente, gracias. Ya, pues agradecemos entonces a Víctor Cabrera. Nosotros hacemos una pequeña pausa en 24 horas, luego seguimos revisando más informaciones.